Comiendo la diáspora, con Sarah Gardner. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Comiendo la diáspora, vuestro programa favorito de la cocina judía mundial. Yo soy Sarah Gardner, historiadora y bloguera de Boga Dulce, y os guiaré por esta gira de las cocinas diversas de la diáspora judía. Hoy quiero empezar con algo un poco distinto, por compartir con vosotros un poema bastante interesante. El poema sigue. En la boda de esta aljama no se comió peliagudo ni pescado sin escama, con cuanto el marido pudo, sin mucho berenjena y azafrán con acelguía. Quien Jesús diga en la cena que no coma alondiguilla. Graciosa la descripción, ¿no? Publicado en el siglo XV, este poema fue escrito por Rodrigo Cota, un judeo converso, para la celebración de la boda de Diego Arias, otro converso bastante conocido. ¿Y por qué he elegido incluir a este poema en nuestro programa de hoy? Justamente porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial y única en cuanto a la comida judía. Vamos a hablar de la comida conversa. Otra razón que he incluido este verso de Rodrigo de Cota es porque yo creo que señala algo muy importante para nuestros propósitos en esta serie: la conexión entre la identidad, concretamente en este caso la identidad conversa, y la comida. De hecho, mucha de la literatura española, en concreto la del Siglo de Oro, está lleno de referencias a la comida y los conversos, además de la relación única entre los dos. Desde el propio Don Quijote, esa obra cervantina sin paralelo, y en la que incluso Sancho confunde el nombre de un personaje que se llama Sidi Hamete Benengali con una verdura, llamándole Side Hamete Berenjena, hasta las obras de Quevedo, Delicado y el arcipreste de la Ita, Juan Ruiz. La literatura nos revela qué profunda es la conexión entre los conversos y las comidas que comen, y a veces más notablemente por las que no. Por ejemplo, el cancionero de Antón de Montoro nos hace esa conexión más concreta. Lamentando sus esfuerzos, dice: hice el credo y adorar, ollas de tocino grueso, toreznos a medio asar, oír misas y rezar, y nunca puede matar ese rastro de confeso. Este verso de Montoro nos señala otro matiz de la relación entre los conversos y la comida, que aun por comer comida tan treif, es decir, no kasher, como el tocino y los toreznos, como ya hemos discutido en episodios anteriores, que son prohibidos para comer por la ley rabínica del judaísmo, Montoro sigue siendo identificado por sí mismo, y quizás más importante, por el resto de la sociedad como judío. Y por eso hablamos hoy de la comida conversa, porque, aunque sigue una trayectoria un poco distinta del resto de la diáspora judía, es decir, la dispersión de los judíos que seguían siendo judíos, la comida conversa nos revela mucho de la conexión fuerte entre los judíos y lo que comen. En concreto, vamos a hablar hoy de los judío-conversos que tienen sus raíces en España. Aunque hay muchos grupos de judío-conversos a través de toda la historia judía, hoy enfocamos concretamente en los judeo-conversos ibéricos por dos razones. Por primero, porque en la última transmisión hablamos de los judíos sefardíes y los judíos conversos españoles representan una parte de esa historia muy importante. Y por segundo, hay una abundancia de documentación sobre los judíos conversos españoles por el lugar que toman en la historia española,
que lo hace muy fácil la colección de información sobre la cultura judío conversa. Es más, mucha de esa documentación a menudo menciona o indica la comida concretamente como señal de la identidad conversa, por muchas razones que luego vamos a comentar. Por eso, la comida conversa consta un capítulo muy significante en este discurso sobre la comida judía. Aunque algunos dirían que no se debe considerar la comida conversa como comida judía, yo creo que es muy pertinente e importante incluir a las recetas y comidas de gente que tienen raíces judías, aunque se convirtieron por fuerza o voluntariamente, y que muchas veces se volvieron al judaísmo después de muchos años. Esa gente conversa tiene el derecho de ser incluido en este estudio de comida judía. ¿Por qué? Por causa de las historias y las vidas de esta gente, tenemos muchos de los platos que hoy denominamos comida judía. Y esta comida además nos enseña algo muy importante, que aunque algo no parezca reconociblemente judío, sus sabores todavía nos cuentan una historia relacionada con el pueblo judío. Por eso es aún más importante que hablamos de la comida conversa, porque nos puede iluminar las historias escondidas de gente que se consideraba parte del pueblo judío. Pues, ya que hemos plantado nuestro tema de hoy, discutimos un poco de historia pertinente. La historia de los judeoconversos, al opuesto de ser una historia con un punto de partida singular, es más bien una historia de muchos momentos en los que judíos, o por fuerza o por su propia voluntad, decidían convertir al cristianismo. En España, ya en los siglos tempranos de la época común, es decir, después del nacimiento de Cristo, había una población de conversos del judaísmo a la religión pagana de las comunidades indígenas de la península ibérica y después otros que convirtieron al cristianismo cuando el rey visigodo de la península mandó la conversión de todos sus sujetos al cristianismo. También había muchos periodos de conversión plurirreligiosa durante el reino musulmán de España, del siglo VII hasta finales del siglo XV. Muchos cristianos convirtieron al Islam o al judaísmo, tanto como musulmanes y judíos convirtieron al cristianismo. Pero las conversiones que más nos interesan son las que empezaron a los finales del siglo XIV, más notablemente con la revuelta antijudío de Sevilla del año 1391. Esa masacre empezó en Sevilla y diseminó a casi todas las provincias del Reino de Castilla. Esta revuelta creó un grupo bastante grande de conversos cristianos con raíces y conexiones familiares judíos. Y aunque muchos habían confesado de ser cristianos por esas conexiones familiares, porque solía ser que en la misma familia había gente que se había convertido y también gente que no, además de la proximidad geográfica, porque muchos de los conversos no se mudaban a otro lugar y solían quedarse en las mismas juderías en que había vivido, y la conexión persistente a la fe del judaísmo, mucha gente seguía practicando los ritos religiosos y culturales del judaísmo, a pesar de asistir a misa y profesar el cristianismo en público. Entonces, en el momento en que los reyes católicos Fernando e Isabel llegaron al ápice de su poder a finales del siglo XV, esos conversos se convirtieron en un asunto bastante problemático. Los reyes católicos percibían que esos conversos, que todavía seguían en contacto con sus familiares y comunidades judíos, significaban una amenaza bastante grande a la pureza de la fe cristiana y más a la solidaridad contra las fuerzas no cristianas
más concretamente las fuerzas musulmanas, contra las cuales los reyes luchaban para finalizar su conquista cristiana de España. Estos cristianos nuevos, como se llamaban, seguían en contacto con sus comunidades judías, en muchos casos a través de interacciones gastronómicas. David Friedenreich escribe que judíos en el siglo XV, en Morvedre, proveían vino y carne kasher a los conversos, en concreto para la Pascua judía, e invitaban a conversos para compartir comidas de fiesta. Luego escribe que inquisidores veían con recelo los cristianos nuevos que comían con judíos, citando la consumición de comida judía como evidencia de apostasía. Además, inquisidores condenaban judíos que invitaban a cristianos a comer en sus fiestas. Así fue establecida la Inquisición en el Reino de Castilla en 1478. Según Joseph Pérez, en su libro La breve historia de la Inquisición en España, los reyes católicos estaban convencidos de que la Inquisición obligaría a los conversos a integrarse definitivamente, el día en que todos los nuevos cristianos renunciarán al judaísmo. Nada les distinguiría ya de los otros miembros del cuerpo social. Y fue por ese mismo razonamiento, escribe Pérez, que los reyes en 1492 expulsaron a los judíos que querían renunciar a su fe. De hecho, continúa Pérez, la mera presencia de los judíos representaba para los conversos una invitación constante a judaizar. Mientras quedaron judíos en España, a los conversos que estaban en contacto con ellos, les costaría mucho renunciar a sus antiguas costumbres y a la fe de sus padres. En efecto, los reyes católicos veían el establecimiento de la Inquisición como una manera de hacer su sociedad coherente. Al mismo tiempo, lo que realmente ocurrió fue la creación de muchas supersticiones y ansiedades en cuanto a la práctica de judaísmo y la gente judía, y eso afectó mucho a la comida. Muchos historiadores, incluso David Gitlitz, autor de A Drizzle of Honey, The Lives and Recipes of Spain's Secret Jews, notan que la Inquisición fue única por la manera en que construía casos contra las personas que acusaba de herejía, subrayando la interrogación concretamente cultural de esas personas. Y como ya sabemos, un aspecto bien conocido de la cultura es la comida. Por eso, en muchos casos de la Inquisición, la comida se convertía en una herramienta, o más concretamente, un arma de sus inquisidores. Y más es importante entender, aún desde nuestra distancia histórica de ese momento de persecución, que la Inquisición fue un proyecto exitoso en cuanto a lo que quería conseguir por el fuerte sentido de temor y la sensación omnipresente de ansiedad que causaba en la gente que intentaba perseguir. Había un momento en la historia española en el que por tener ciertos ingredientes en su almacén, incluso las berenjenas, las acelgas, la cebolla, el ajo, y por cocinar comida de cierta manera, de cocción lenta en una olla sumergida en las cenizas de un fuego de hogar, uno se puede ser secuestrado por la Inquisición y potencialmente quemado en un auto de fe. Hasta diría yo que el alcance hasta el que ese temor que causaba la Inquisición llegó todavía reverbera en la cultura de comida de España de hoy en día, mostrada en el afán de añadir productos de cerdo a casi todo plato, que antes de la Inquisición no fue lo normal. Por entender eso de la Inquisición, podemos cuadrar un poco más
por qué la comida era y sigue siendo tan importante para la identidad conversa. Porque los judeoconversos aún sí quedaron en la península ibérica y practicaban su judaísmo en secreto, o si se fueron para las otras partes del mundo, sea el Nuevo Mundo o el otro lado del mar Mediterráneo, llevaron consigo ese temor, esa ansiedad de ser descubierta y perseguida por sus creencias y conexiones al judaísmo. Y cada vez que hicieran un plato de hada fina, albondiguillas, guisos contundentes del Shabbat, el sábado judío, o que masaron masá para la Pascua judía, a escondidas en sus casas, el acto de hacer y comer comida judía, por ser una señal tan fuerte de identidad judía por los que los inquisidores identificaban a la gente, eso se convertía en un acto de rebeldía, de afirmación de identidad verdadera y más en una conexión con los antepasados y tradiciones que se habían perdido durante los siglos. Al mismo tiempo, por lo mucho que la Inquisición intentaba borrar toda marca de influencia e identidad judía, seguían vivas a través de los esfuerzos escondidas de criptojudíos y en plena vista a través de la comida. Miguel Espadas Burgos nos explica que pese a los esfuerzos que los cristianos viejos hicieron por imponer sus hábitos de alimentación, tenidos como criterio discriminador en el plano racial y en el religioso, las formas de alimentación de origen musulmán y judía permanecieron tanto en el mundo morisco como en el converso, en su doble extracción judías y musulmanas, y terminaron entreverándose con la alimentación del pueblo cristiano viejo. Esas marcas siguen aún hoy en día en la cocina española moderna, sea por el uso de ingredientes como ajo, berenjenas, acelgas y más, o por las técnicas de repostería. Como muchos saben, turrón y la tarta de Santiago constituyen dos ejemplos notables de influencia judía, o aún más por la conversión, de platos judíos con la adición sencilla de productos de cerdo, notablemente la olla podrida o cocido. Para los judíos conversos, que seguían practicando el judaísmo en secreto, la comida representaba una manera de mantener la conexión con la fe y la cultura de sus antepasados, ambos dentro y fuera de España. Después del establecimiento de la Inquisición y la expulsión de los judíos de España en 1492, que llevaron consigo la destrucción y conversión de las sinagogas judías en iglesias o edificios para otros usos, los criptojudíos perdieron todo contacto con la población judía contemporánea. Y de ese punto no tenían ni los líderes, ni las instituciones, ni muchas veces los recursos para seguir practicando los ritos de judaísmo normativo. Así, el hogar y más la comida se convirtieron en los nuevos centros de la práctica del judaísmo. Y si pensamos en esto, de hecho, el uso por los judeoconversos de la comida como medio de mantener esa conexión con el judaísmo, eso es algo muy inteligente. Fue muy fácil esconder la comida, no tenían que depender de otra gente, porque en aquel momento cada persona que no fuera de la misma familia podía ser una amenaza a la seguridad de los conversos, y los judeoconversos podían aparecer perfectamente como cristianos en la vida pública mientras seguían practicando los ritos judíos en sus casas privadas. Mas las leyes judías adaptaron también, quizás por causa de
esas necesidades de los conversos. Hay una ley que se llama Batel Bashishim, o traducida, la separación entre 60. Según esta estipulación de kashrut, si uno se está cocinando un plato kasher y un trozo de comida que no es kasher cae en la olla, si ese trozo mide un 60º o menos del volumen de la olla, el plato sigue siendo kasher. Si pensamos en la condición de un converso que quería seguir con la práctica del judaísmo en secreto, esta estipulación permitía bastante libertad para esconder las tendencias judías de una persona, quien ostensiblemente separaría la comida kasher o pura de la impura. Así, un converso podía parecer cristiano y evitar las consecuencias violentas de ser un judío descubierto al mismo tiempo de que mantenía cierta observancia de las leyes de kashrut, las cuales eran los señales fundamentales de identidad judía. Para los judeoconversos que se fueron de España para establecerse en el Nuevo Mundo y las otras partes de Europa, la comida también existía como un medio conectivo de la identidad judía. Y todavía podemos percibir la influencia de los judíos secretos a través de la comida. En todo lugar en que se establecieron los criptojudíos y judeoconversos, especialmente en las colonias americanas de España, podemos entender la influencia específicamente judía que no aparece en ningún otro registro, desde el pan de 7 cielos que se encuentra en México, que también es un pan hecho por judíos sefardíes para la fiesta de Shavuot en la primavera en Turquía, hasta el guiso llamado carnistova de Curazao, que es un guiso de carne cocida por fuego bajo para muchas horas y realmente parece como un guiso de sábado. Hay evidencia que señala la identidad judía persistente de los conversos y esa influencia en todos los lugares en que se establecieron. De hecho, todavía hay poblaciones de criptojudíos que siguen practicando sus ritos del judaísmo en secreto hoy en día. Para concluir, simplemente os digo que, aunque no parezcan judíos por la perspectiva normal, los judeoconversos sí constituyen una parte muy especial, muy importante y muy subestimada de la diáspora judía. Y su cocina nos ayuda a entender exactamente cómo la comida representa identidad. Es a través de la comida, los platos, los ingredientes de la cocina conversa, que podemos realmente percibir la influencia fuerte de esa gente, ambos por la comida y la historia judía y no judía, que suele ser invisible por las páginas de los libros de historia. La comida conversa nos enseña el poder de la comida de transmitir la identidad en maneras totalmente distintas de otros medios de expresión cultural. Y así concluyo esta transmisión de Comiendo la Diáspora. Ahora os dejo una receta rica que representa todo lo que hemos hablado hoy en este episodio y os espero para el próximo episodio cuando otra vez comemos a la diáspora. Buena semana y buen provecho. Esta receta será reconocible a cada español que escuche este programa. Es nada más ni menos de una tarta de Santiago que probablemente vino de judíos que se fueron de Andalucía en el siglo XIII por ser perseguidos por el reino musulmán de aquel momento y que trajeron esta receta consigo al norte de España, donde se establecieron y luego se convirtieron o fueron convertidos por fuerza al cristianismo. Es notable que esta tarta no contiene levadura ni harina de trigo, que constituye una señal bastante fuerte de que esta tarta probablemente fue una tarta para la fiesta judía de Pesaj
o la Pascua judía, en el cual se conmemora la salida de Egipto de los israelitas antiguos por no comer levadura ni harina de trigo. Y si eso no fuera lo más interesante de esta tarta, se volvió en la tarta más reconocida del Camino de Santiago, un peregrino cristiano. Por eso os dejo esta receta, porque además de ser totalmente rica, simboliza exactamente las múltiples ironías de lo que es ser un judeo converso. Disfrutad. Calienta un horno a 170 grados. Pulveriza 250 gramos de almendras hasta llegue a una textura como harina. Eso hago yo con un Thermomix o una batidora de mano. Bate las yemas de 6 huevos, con 250 gramos de azúcar blanco hasta que tengan la textura de una pasta suave. Añade la ralladura de un limón y una naranja entera y unas gotas de esencia de vainilla o de almendra, como quieras, y mezcla. Después añade las almendras también y mezcla otra vez. En otro tazón limpio, bate las claras de los 6 huevos hasta que se formen picos rígidos. Mezcla las claras batidas cuidadosamente con la mezcla de las yemas y almendra para que no se pierda el aire de las claras. Pon esa mezcla en una bandeja circular engrasada y enharinada. Hornea la tarta para 40 minutos o hasta que se broncee y se ponga firme. Déjala a enfriar totalmente y después sácala de la bandeja. Cubre con azúcar glass y disfruta. Hasta pronto.